Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Muy buenas noches, queridos amigos de Rompe el Muro, el programa de educación de Radio Voz Andina Internacional. Como cada jueves, estamos con ustedes en estos diálogos por la educación. Este jueves comenzamos un segmento del programa, el segmento Los Candidatos y la Educación, para saber, para conocer qué propuestas tienen en las elecciones venideras, en las elecciones anticipadas, pues los diversos candidatos a asambleístas y a otras dignidades de representación. Como sabemos todos, la educación es importante para el desarrollo o para el buen vivir de un país. Se dice que hay una relación directa entre una buena educación y una buena calidad de vida de los habitantes de ese país. En el mes de agosto, como les decía, se darán estas elecciones, habrá un nuevo presidente, nuevos miembros de la primera función del Estado, la Asamblea Nacional. Vamos a conocer estas propuestas que tienen los diversos candidatos para mejorar la educación, lo cual nos ayudará a tener un voto consciente, un voto pensado, un voto reflexivo, más allá de la propaganda y de la comunicación política. Y en esta noche, pues, en este segmento de Rompe el Muro conversamos con la doctora Elsa Guerra, querida amiga, colega de la Universidad Andina, quien está de candidata a asambleísta nacional por la alianza Claro que se puede, las listas 2, 17, 20. Ella nos contará sobre su plan de trabajo en materia educativa, sobre sus perspectivas, sus visiones de la educación. Bienvenida, Elsita, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Quién es Elsa Guerra Rodríguez? Pues es abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad Central del Ecuador, es magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional y doctora en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es docente de esa casa de estudios, fue candidata a prefecta de la provincia de Pichincha en las últimas elecciones seccionales y es una distinguida catedrática y una querida amiga. Mi querida Elsa, bienvenida, gracias de estar con nosotros en Rompe el Muro esta noche. ¿Cómo estás? Hola, querido Alexis, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por la gentil invitación. Quiero confesarte que soy fan de tu programa, me encanta, me fascina. Yo creo que la educación es el camino para transformar el mundo, para transformar la sociedad. Qué maravilloso el nombre también de tu programa, Romper el Muro, porque eso significa que podemos ver más allá para poder construir un mundo distinto donde la educación sea un pilar fundamental. Súper agradecida y además contenta de esta posibilidad de luchar desde distintos espacios. Como bien lo has dicho, yo soy docente, soy educadora como tú y creo justamente que la educación es, sino el camino con el cual tenemos que forjar e impulsar políticas públicas claras, tenemos que legislar y tenemos que fiscalizar con fuerza. Es sin duda el corazón de cualquier proyecto que quiere justamente generar cambios profundos. Y hoy estamos apostando en la Alianza Claro que se puede, con Yacu Pérez a la presidencia de la República y con muchas personas que desde la academia, desde la defensa de los derechos, en representación de las MIPYMES, de todos los sectores de la sociedad, queremos legislar y fiscalizar desde la Asamblea para que no repitamos esa Asamblea del menos del 5%.
donde existieron muchas personas con juicios por temas de corrupción, por temas de violencia de género, gente que empapó sus manos con compra y venta de puestos en el marco de la muerte cruzada. Eso ya no queremos repetir, y por eso hoy es que venimos para ofrecerles un programa diferente, una propuesta clara construida desde abajo y con los de abajo, que esa es básicamente nuestra propuesta de vida. Además de todo lo que tú has planteado hoy, yo quiero contarles dos elementos adicionales. La primera es que soy, si no, el fruto de una mujer valiente de este mundo. Soy hija de una madre que educó sola 5 hijos y lo hizo con valentía, y esa misma valentía quiero llevar a la Asamblea Nacional. Pero además también soy hija de la educación pública de este país, y creo mucho en la educación pública, en todas las modalidades, formas de educación, pero creo mucho en la educación pública. Y pues yo soy fruto de ese proceso. Estuve en la Universidad Central, vengo de una escuelita pública, de un colegio público, también me gradué gracias a becas, y esa formación, esa educación que he recibido es, si no, lo que quiero luego impulsar con convicción cuando llegue a la Asamblea. Y finalmente, algo que siempre rescatamos, y es que venimos con las manos limpias. No tenemos ningún pasado de corrupción, no tenemos nada que ate en nuestras manos, ningún peso o compromiso con algún sector económico que esté en nuestras espaldas, y podemos caminar libremente y fiscalizar y legislar libremente para la ciudadanía. Genial, mi querida Elcita. ¿De qué colegio eres tú? ¿En qué colegio te Bueno, graduaste? sí, yo estudié en 2 escuelitas, primero en el Abraham Lincoln y en el Alexander von Humboldt, el último en San Antonio de Pichincha, y luego estudié en el Colegio Manuela Cañizares. Ahí fui presidenta del Consejo Estudiantil, y desde ahí discutíamos y defendíamos cómo los jóvenes debemos ser el presente y no solo el futuro, y cómo, por ejemplo, luchamos por varias reivindicaciones, no solo de la educación, sino pensando desde la educación el país, que es un elemento muy importante. Por ejemplo, salíamos a las calles a defender que se respete el pago del medio pasaje, porque para los jóvenes, si no pagamos la mitad del pasaje, no podemos estudiar. Y desde ahí hemos estado en el marco de la defensa de los derechos estudiantiles. Luego en la Universidad Central del Ecuador también fui presidenta de la Asociación de Mujeres, del AFU, ahí. Y ahí, por ejemplo, discutimos qué significa el derecho a la educación. ¿Qué es esto del derecho a la educación desde una perspectiva de género, desde una perspectiva intercultural crítica? ¿Qué significa para nosotros la posibilidad de que las universidades y el sistema educativo sean espacios seguros para las mujeres, para todas las diversidades? ¿Cómo es necesario que eduquemos dentro del aula y fuera de ella, luchando contra el acoso, contra las formas de violencia, con una educación que yo ahora reivindico con fuerza, porque además, como tú conoces, Alexis, mi tesis doctoral es sobre pedagogía, y en esa tesis yo reivindico la necesidad de que gran parte de la transformación del sistema educativo tiene que ver con impulsar una educación que sea crítica, creativa y creadora. Y esa idea de crítica creativa y creadora tiene que ver justamente con impulsar un proceso que sea descolonizante, que rompa toda la colonialidad, que también signifique impulsar una perspectiva de género, unas perspectivas o enfoques desde las diversidades, y que obviamente signifique impulsar un profundo proceso de democratización de la educación. Y en efecto, la educación pública esencial para las mayorías, para los sectores más pobres de nuestra sociedad, y sin duda una responsabilidad de quienes, de la sociedad en general, pero de quienes nos gobiernan sobre todo. Y en ese sentido, pues tú nos has contado en efecto que eres docente y estás familiarizada con los temas educativos. Y para comenzar, ¿cuáles son los problemas más graves de la educación básica ecuatoriana, mi querida Elcita? Bueno, pues yo creo que son muchos, lastimosamente. Yo creo que partimos primero de una crisis de carácter estructural, sistemática y sistémica en nuestro país. Es muy difícil no valorar los problemas del sistema de educación básica, media, superior, si no miramos los problemas del país, porque tienen una conexión inmensa. Por ejemplo, Alexis, hoy vivimos una de las mayores crisis, creería yo, de carácter económico, político y cultural en la vida de nuestro país. Y eso significa que hoy, lastimosamente, 7 de cada 10 ecuatorianos no tenemos trabajo, que la mayor parte de la población justamente está en desempleo, subempleo, o está luchándola en el campo de los emprendimientos y un apoyo sostenido fuerte. Mira que eso ha significado el abandono del gobierno central y de muchos gobiernos seccionales que no han cumplido, que no han hecho su trabajo.
Tenemos, por ejemplo, muchos emprendimientos que lastimosamente quebraron en la pandemia y otros que han quebrado porque no tienen sostenibilidad técnica, tecnológica o financiera, porque no podemos acceder a créditos, porque las tasas de interés son altísimas, porque la mayoría de las personas no calificamos, porque estamos en la central de riesgos después de la pandemia. Entonces, yo quiero decir estos elementos porque son importantes para comprender algunas de las crisis del sistema de educación en el país. También estamos enfrentando un nivel altísimo de inseguridad, y ese nivel altísimo de seguridad significa, por ejemplo, que el 2022 se convirtió en el año de mayor inseguridad en nuestro país. A las mujeres nos están matando más que antes. Si en el 2019 nos asesinaban cada 44 horas, ahora decimos que nos asesinan cada 26 horas y eso importa. ¿Y por qué eso importa para el sistema educativo? Primero, porque, por ejemplo, la precarización de la vida genera efectos directos en nuestros niños. Ahora los padres no pueden costear los estudios de sus hijos y eso provoca que ahora menos niños puedan acceder a la educación básica. Hay datos alarmantes que evidencian, por ejemplo, que ahora miles de decenas de niños van menos a la escuela en nuestro país. Eso es un dato real que está pasando en nuestra realidad, que si miramos las brechas de género están aumentando, sobre todo en los sectores rurales o en los sectores más empobrecidos de nuestra patria, porque miramos, por ejemplo, que si los padres que no tienen recursos tengan que decidir entre mandar a un niño o una niña a la escuela, deciden mandar al niño, porque después el niño puede tener mejores posibilidades, mejor remuneración, porque vivimos en un sistema luego laboral completamente desigual entre hombres y mujeres. Esos datos ya los ha alertado la UNICEF, por ejemplo, algunos organismos internacionales de derechos humanos, y todavía sigue pasando en nuestras realidades. También sabemos que hoy estamos enfrentando otros problemas súper graves y súper complejos. Por ejemplo, además de la falta de acceso, que ya es un primer problema, y que eso está articulado con la inseguridad, porque lastimosamente las bandas criminales están reclutando a los niños. Están reclutando a los niños que no pueden ir a estudiar. Los están reclutando para, por ejemplo, justamente llevarlos a las bandas delictivas, ofrecerles pan, techo, ¿verdad? Y obviamente eso significa, si no, un riesgo para nuestro presente y para nuestro futuro. Pero además, ya mirando de cerca el sistema educativo básico, el sistema educativo medio, y luego podríamos adentrarnos al superior, nos damos cuenta que también hay otros problemas sustanciales. Todavía vivimos con una precarización de la vida de los docentes. No hemos llegado a niveles plenos, por ejemplo, en la remuneración que se merecen en los procesos de capacitación y formación, que también es una necesidad urgente y decidida. Muchas asociaciones han denunciado, por ejemplo, la inconstitucionalidad del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que finalmente genera algo que no queremos, que es inequidad salarial. Y por eso es que, por ejemplo, Yacu Pérez ya prometió derogar justamente este reglamento como uno de los compromisos que hará cuando llegue a la presidencia este 20 de agosto. Pero además también, por ejemplo, algo que ha pasado y creo que tiene que ver en el marco de los efectos de la pandemia es que estamos viviendo un desnivel, si quieres decirlo, en el nivel de aprendizaje que vivieron nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, como efecto de la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia desnudó justamente las grandes brechas que tenemos en el sistema educativo. 2 de cada 10 niños no tienen acceso a un dispositivo pleno para recibir clases en línea, por ejemplo. Hay muchos sectores que no tenían acceso a internet, ni siquiera a servicios básicos, que tienen que caminar horas o que finalmente tuvimos que impulsar la teleeducación. Esas disyuntivas que enfrentamos en la pandemia hoy tienen efectos en el nivel de aprendizaje que hemos desarrollado en el sistema educativo y que es algo que también tenemos que resolver. Finalmente, tenemos que mirar qué está pasando al interior de los sistemas educativos. Yo quiero alertar que lastimosamente todavía vivimos muchas formas de violencia y esas formas de violencia están reflejadas en la violencia sexual, física, de otro tipo que han vivido muchos niños y muchos jóvenes. Y es algo que también hay que cambiar. Necesitamos que las escuelas, que los colegios, que las universidades sean espacios seguros. Es necesario la emisión mucho más contundente de protocolos. Tenemos ahora una ley orgánica de educación intercultural que ha hecho avances interesantes, que reconoce la necesidad de incluir enfoques para enfrentar y prevenir el tema de la violencia en todas sus dimensiones, pero lastimosamente todavía existen muchas denuncias que tienen que ser resueltas y que tiene que ser un compromiso efectivo por parte de toda la institucionalidad y que también implica un compromiso por parte de la Asamblea Nacional. En verdad son importantes temas que has topado, temas gruesos, el tema de la pandemia y las
y las contradicciones estructurales develadas, ¿no? Develadas entre los sectores más pobres, pues sencillamente quedaron fuera y esos mismos sectores no regresaron a la escuela nunca más. La ministra de Educación nos dice, María Brown, que hay como 200,000 jóvenes que no, que salieron, quedaron fuera del sistema educativo luego de la pandemia y que se busca reintegrarlos. Y como tú manifiestas, ellos se vincularon más bien a esos espacios alternativos a la escuela, esos espacios donde que les dan comida, que les dan identidad, que les dan incluso procesos colectivos llamados pandillas, lastimosamente. Y quizás podrías contarnos algo, Elcita, tú eres docente universitaria, sobre qué otros aspectos se viven de manera acuciante con la educación superior. Por ejemplo, los temas del Consejo de Educación Superior, las regulaciones que se dan, las relaciones de extrema liberalización y apertura, las universidades llamadas esas universidades externas que ofrecen programas pues escuetos, baratos y no necesariamente de calidad, entre otros, ¿no? ¿Cómo tú ves la problemática de la educación superior, como más específicamente? Definitivamente necesitamos un cambio en distintas dimensiones, querida Alexis, porque creo que el tema educativo es un reflejo de lo que pasa en nuestro país y hay una crisis en distintos campos. Yo creo que, por ejemplo, y para, no sé si cerrar o abrir el tema del sistema en general, creo que todavía hay mucha inequidad en el sistema educativo, en las formas de enseñar y aprender en el espacio urbano y rural, por ejemplo. Inequidad también en el sistema o en los procesos de educación intercultural bilingüe también, que es un espacio muy abandonado, que ha implicado el cierre de muchas escuelas, por ejemplo, en el país, que hay muchos debates alrededor sobre este tema, donde también existe desde mi perspectiva, una disputa por parte de un Estado que todavía sigue pensando desde la hegemonía de una cultura y que intenta imponer esa cultura inclusive por fuera de los procesos de resistencia y la necesidad de una educación intercultural bilingüe y de la necesidad de la interculturalización de la educación, que me parece que también es un gran debate que tenemos que impulsar. Sobre el sistema de educación y el sistema de educación superior, hay también muchísimos conflictos, ¿no? Yo he sido siempre defensora de la posibilidad de democratizar la educación superior y esa democratización de la educación superior tiene que ver con el acceso pleno, con la permanencia plena, con el egreso y con el vínculo en el campo laboral en todas sus dimensiones. ¿Qué significa esto? Que necesitamos mirar toda la institucionalidad, las políticas públicas y las leyes que se están impulsando. Tuvimos una constitución en el 2008 que ratifica la necesidad de proteger la educación, que le reconoce como un elemento fundamental para el desarrollo del Estado y de la sociedad, hasta ahí vamos perfecto, pero además que establece ciertos criterios que denotan que a pesar de que la Constitución reconoce igual jerarquía entre los derechos, desde mi perspectiva le da una jerarquía especial a la educación y a la salud. ¿Y por qué? Porque la Constitución en el tema de salud y educación establece un porcentaje mínimo de inversión por parte del presupuesto del Estado. Esa inversión del presupuesto en educación y salud denota que es aún fundamental y que se convierte en un candado y un compromiso por parte de los estados de inversión social en educación, algo que no ha cumplido ningún gobierno, ni siquiera el gobierno de Correa, que tuvo un auge económico en su momento y que pudo mejorar la inversión. Correa, desde mi perspectiva, se equivocó completamente pensando en que la salida eran las escuelas del milenio, cuando eso generaba problemas, porque tenías una escuela del milenio interesante en un espacio, pero tenías todavía escuelas unidocentes, tenías espacios abandonados, que hasta ahora siguen siendo abandonados por los gobiernos de turno. Hace poco, por ejemplo, en mi candidatura a la prefectura recorrimos varias escuelas y, por ejemplo, todavía mirábamos en parroquias como San Misa aulas con goteras,
Los niños están recibiendo clases en espacios con goteras y eso nos debe importar, ¿verdad? Y lo mismo pasa en el sistema de educación superior. La ley orgánica de educación superior del 2010, desde mi perspectiva, fue, si no, una huella importante en el retroceso de toda la lucha de demandas sociales, de reivindicaciones que hemos hecho desde los espacios docentes, académicos y estudiantiles de nuestro país. Esa ley del 2010, si no, lo que hace es limitar profundamente la democratización de la universidad. ¿Por qué? Primero, porque limitaba el porcentaje de cogobierno de tanto estudiantes, docentes como personal administrativo, porque limitó la posibilidad de que elijamos autoridades académicas y que más bien estas sean designadas a dedo, porque obviamente eso generó a su vez un proceso de limitación de la participación activa de la comunidad universitaria, que es sino el espíritu que debería llevar a cabo, que debería impulsar todas las decisiones y las políticas que se impulsan dentro y fuera de la universidad. Porque desde mi perspectiva eso significó también varias limitaciones de algo que Manuel Agustín Aguirre en el libro de la Segunda Reforma Universitaria decía con fuerza, y es que la universidad debe ser el espacio donde se piense el país, ¿verdad? Donde se piensa, donde se debate y donde se construye e impulsa un país diferente. Pero no ese país pensado solo desde ciertas cabezas o desde un grupo que intentaba hegemonizar las políticas de ciertos gobiernos, sino más bien desde todos los sectores sociales y en ese marco construir justamente un proyecto alternativo. Cuando no pasa eso, muchas veces lo que hacemos más bien es mercantilizar la educación. Y me parece que lastimosamente hay un gran debate sobre si lo que tenemos ahora es o no una mercantilización de la educación, que como tú dices, tiene que ver con una influencia internacional, pero también con malas decisiones por parte de los gobernantes de turno. Además, esa democratización interna que tiene que ver con la libertad de cátedra también, que tiene que ver con la autonomía como un principio que nos hemos ganado a pulso en todas las décadas de lucha que hemos tenido por garantizar una educación de calidad, calidez y democrática. Esto también tiene que ver con los organismos de control y de regulación del sistema de educación superior. Hay propuestas interesantes que ya se han presentado sobre cómo es necesario, sí, generar procesos de regularización del sistema de educación superior sin que eso se convierta en una forma de condicionar el sistema a los intereses o antojos de los gobiernos de turno o al mercado, es decir, convertir a las universidades en una especie de empresa. Eso tenemos que cambiar y modificar y es necesario entonces desde mi perspectiva hacer una fórmula mixta que permita que tanto la sociedad pueda participar como también las universidades en el marco de todo su principio de autonomía que implica una autonomía económica, financiera y administrativa. Pero además también es necesario revisar otros elementos importantes, por ejemplo, el tema del acceso. Yo les contaba que fui hija de la educación pública y para mí es importante decirlo porque yo creo que sin el libre acceso a la universidad no sé si hubiera podido estudiar. Esa es una realidad. Entonces, mira que yo tuve libre acceso, yo di un examen de diagnóstico y luego pude estudiar en la Universidad Central del Ecuador y salí como abogada. Y claro, yo estoy segura que podrían haber sido mejores condiciones, que podría haber significado tal vez tener una mejor infraestructura, pero pude estudiar. ¿Qué ha pasado en estas décadas? ¿Qué ha pasado en estos años? Que lastimosamente muchísimos, miles de jóvenes no hemos podido acceder a la educación superior y se ha convertido en un espacio privilegiado, elitista, solo de ciertos sectores sociales. La CENESID, por ejemplo, nos dice que en el 2022 alrededor de 75,000 jóvenes no pudieron acceder a la educación superior. Hay otros organismos de derechos humanos que dicen que hay un subregistro y que llegan casi hasta los 200,000 jóvenes que anualmente no están ingresando a las universidades a pesar de que quieren hacerlo. Por eso es que mi compromiso cuando llegue a la Asamblea Nacional justamente es hacer una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, de tal manera que pues justamente impulsemos el libre acceso a la educación, que es un elemento importante. Elcita, muchas gracias por este diagnóstico profuso, importante que haces de los temas educativos más gruesos. De hecho, has comenzado a contarnos ya un poco sobre perspectivas, sobre ideas para contraponer esa problemática. Sobre esto, queridos radioescuchas, vamos a conversar con la doctora Elsa Guerra Rodríguez luego de esta primera pausa musical.
Volvemos en un momento. Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional. Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones. Regresamos enseguida. Juntos en cualquier momento. Juntos en cualquier momento. Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre. Estamos de regreso en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, conversando con Elsa Guerra Rodríguez, candidata a asambleísta nacional por la Alianza Claro que se puede. Claro que se puede auspicia también al candidato Yacu Pérez, la lista 2-17-20. Querida Elcita, estabas desarrollando justamente estas ideas importantes que tienes para mejorar la educación superior en el Ecuador. En este bloque vamos a conversar sobre eso. Primero la educación superior y luego la educación básica. Por supuesto, tú eres asambleísta y el entorno es legislar, es de generar leyes, generar propuestas, transformar leyes, cambiar diversas aspectos desde la asamblea. Tú como abogada conoces más cómo se actúa, eres constitucionalista además, por cierto. ¿Qué propuestas tienes para mejorar la educación superior del Ecuador? Además del libre ingreso que nos has dicho, no sé, temas presupuestarios, temas... dale tú. Bueno, pues primero el compromiso que tenemos es revisar la Ley Orgánica de Educación Superior. Ese es un compromiso muy importante. Existen algunas propuestas, muchas de ellas en archivado en nuestro país. Me parece que ahí es fundamental generar un buen acuerdo con los distintos sectores, tomando en cuenta los efectos que ha significado, por ejemplo, la prueba no de admisión impuesta desde el correísmo, que luego no fue modificada por Lazo y que ha provocado que muchos jóvenes nos quedemos de fuera. Creo que un compromiso central justamente es impulsar el libre acceso a la educación, es decir, eso implica varios elementos adicionales. Primero, por ejemplo, ampliar el cupo. Tenemos que ampliar el cupo de tal manera que más jóvenes puedan acceder a la educación, que puedan elegir libremente su carrera, que además también signifique inversión, y esa inversión tiene que ver justamente con mejorar la infraestructura de muchas universidades, con impulsar algunas otras. Ya ha prometido, por ejemplo, impulsar la Universidad del Sur como una propuesta que permita justamente ampliar la posibilidad de que más estudiantes puedan estudiar en una educación de calidad y calidez, con seguridad y en el marco de enfoque de los derechos. Pero además también esto va a significar, por ejemplo, el gran desafío de romper la brecha digital en nuestro país. Habíamos conversado en el bloque anterior, querida Alexis, que tenemos una gran brecha digital, que significa que muchas familias en el Ecuador, en espacios rurales y urbanos, no accedemos a un internet de calidad, y eso tiene que ver entonces con impulsar justamente programas y proyectos que puedan romper la brecha de tal manera que aquellos estudiantes que quieran estudiar no de manera presencial, sino también en línea, de manera híbrida, pueden hacerlo, y eso también puede ir rompiendo esta brecha para que todos y todas que queramos estudiar podamos hacerlo, podamos acceder a una educación de calidad. Esto también significará, por ejemplo, debatir, y yo creo que es algo que tenemos que hacerlo con todas las universidades, con referentes como la misma Universidad Andina, cómo vamos a ir ampliando la posibilidad de que más personas puedan acceder también a una educación de posgrado en nuestro país. Eso es importante también debatirlo porque justamente la competitividad en el mercado te obliga a que cada vez tengas mayores niveles educativos, y eso será sino un debate que tenemos que impulsar también desde la Asamblea Nacional. Pero también me parece que es necesario revisar, como te planteaba, algunas normas vinculadas al tema del cogobierno. Hay que discutir los porcentajes de cogobierno nuevamente, hay que debatir si realmente las autoridades académicas tienen que ser designadas o tienen que ser justamente elegidas de manera democrática. Tenemos que revisar, por ejemplo, qué está pasando con los procesos de capacitación y justamente con la equidad salarial de las y los docentes y de toda la comunidad universitaria. Es necesario también revisar qué está pasando con los protocolos para prevenir y atender los temas de violencia, de racismo,
entre otros que pueden generarse en los procesos universitarios. Algunos tienen que ver con normas y otros tienen que ver con algo que también tenemos que hacer en la Asamblea Nacional, y es el hecho también de fiscalizar. Nuestra obligación también es la fiscalización, y esa fiscalización desde la Alianza Claro que se puede con Yacu Pérez va a significar, por ejemplo, que fiscalicemos los últimos 20 años de gobierno. Ese ha sido nuestro compromiso, es lo que queremos hacer. Vamos a ver entonces qué ha pasado en el tema educativo, por ejemplo, desde el gobierno del Correa, desde el gobierno de Moreno y desde el gobierno de Lasso. Ya hay datos que alertan mucho, por ejemplo, Lasso, en lugar de combatir las crisis que estamos enfrentando con más inversión social, ha reducido la inversión social en espacios como la salud y también como la educación. Y esto es algo que tenemos que revisar, que tenemos que fiscalizar. ¿Por qué? Porque la fiscalización nos ayuda justamente a hacer ese control político de las autoridades para mirar si han cumplido su trabajo, si han gestionado de manera o no eficiente los recursos, e inclusive si hay actos de corrupción nos ayuda a buscar la devolución de lo robado, y que esa devolución de lo robado nos pueda servir para invertir en educación. Quiero contarte un dato, Alexis. Antes del dato, mi querida Elcita, tú mencionas algo importante que es una contraposición al modelo educativo que se tenía con Correa. Correa privilegia lo que sería la meritocracia y el esquema de contrario al libre ingreso, ¿no? Y siendo, como dirías, un abogado del diablo, tú eres la abogada, yo no, yo sería el abogado del diablo, te diría, pero mira, con el libre ingreso, y eran casos, yo también estudié en la Universidad Central, pública, y tenía compañeros que eran expertos, políticos, entre comillas, que estaban un año o 6 meses en la facultad, digamos, la mía, la de economía, y de ahí armaban el frente político y se cambiaban a la facultad de periodismo a hacer lo mismo, y luego se cambiaban a la facultad de arquitectura, y así. Otros, pues, tenían un año y decían, no me gusta esto, me cambio a otra y me cambio a otra. Y en el fondo, es un desperdicio de recursos del Estado, porque cada estudiante cuesta al Estado, y estos chicos que están ahí y que no terminan ninguna carrera, eso era también parte del argumento de Correa para eliminar el libre ingreso. ¿Cómo se lograría desde esa propuesta de libre ingreso, qué sé yo, evitar aquello, ¿no? Evitar estos saltos diversos de facultad a facultad. Pues mira, yo creo que ahí también hay algo que tenemos ya en nuestra norma, que es la gratuidad de la educación con responsabilidad académica. Y creo que el tema de la responsabilidad académica ya denota que justamente hay estos criterios que tú has planteado, es decir, no solo significa ingresar, sino también cumplir con los créditos, con un rendimiento académico adecuado, y obviamente eso luego está articulado, ¿no?, a la garantía de la gratuidad académica. Por aquí anda mi guagua, como le miras, ya sabes, Sí, ahí unos tan linda. madre, política, académica, de todo un poco. Entonces, esta idea de la gratuidad con responsabilidad académica para nosotros es importante, ¿no? Habría que discutir, porque cuando recién se aplicó este principio, existieron debates y demandas sobre muchos estudiantes de qué significaba justamente esa responsabilidad académica. Ahora, yo creo que a veces juzgamos por casos muy esporádicos lo que sucede en la generalidad de la población. Yo siempre he criticado el tema de los exámenes de admisión por varios elementos. Primero, porque me parece que es un parche sobre una crisis de todo el sistema educativo. Muchos de nosotros, no digo todos, pero muchos venimos de escuelas unidocentes, de docentes que se dedicaban a dar 5 o 6 materias, que intentaban cubrir todos los huecos del currículum educativo y no lo lograban. Esos vacíos no tienen que ver solo con contenidos, sino con desarrollo de competencias, de destrezas, que luego dicen que son evaluadas cuando impulsamos los exámenes, los dichosos o los nombrados y famosos exámenes de admisión. Me parece que entonces, ¿qué ha significado eso? Que los sectores más empobrecidos son los que menos a veces acceden justamente a los espacios de universitarios, a las escuelas politécnicas, a la posibilidad de una educación de carácter superior. Ese es un gran debate que tenemos que hacer. Si tenemos subsanado todo el sistema, si tenemos un sistema de calidad, podríamos discutir o no un sistema de admisión. Y aún así yo creo que es necesario generar condiciones para que todos podamos acceder. Yo te cuento, yo también no estudié en las mejores condiciones de infraestructura, sé lo que significa tener un aula de 70 estudiantes, no queremos volver a esa realidad, pero también me duele, por ejemplo, tener muchas historias de vida, inclusive cercanas y familiares, de personas que dieron el examen 4 o 5 veces, que se rindieron,
que tuvieron que endeudarse sus padres o sus madres por muchísimos años de por vida en bancos, en cooperativas, para poder pagar a sus hijos o sus hijas en una universidad privada. Nosotros reconocemos y valoramos todas las modalidades, tipos de universidades, pero sabemos que hay muchas familias empobrecidas que si no se endeudan de esa manera no podrían educar a sus hijos, y eso significa precarización de la vida. ¿Quiénes han sido entonces los grandes beneficiarios de esto? Pues muchas universidades privadas a quienes reconocemos su labor, pero a quienes han sido los grandes perjudicados, los jóvenes del país, muchas familias y sobre todo las familias más empobrecidas. Y creo que nuestra obligación desde la Alianza Claro que se puede es legislar y fiscalizar desde ahí, desde los de abajo, pensando en todos los sectores de la sociedad, construyendo colectivamente un acuerdo, pero sí pensando en los sectores que justamente han vivido los mayores efectos de lo que yo resalto con fuerza, Alexis, y es de esta vieja política que tenemos que dejar en el pasado. Sin duda es importante lo que tú manifiestas. No es lo mismo graduarte en el colegio, digamos, Manuela Cañizares, en el que tú estudiaste de Quito, que graduarte en un colegio rural de cualquier recinto de una provincia, digamos, Manabí, en donde trabajé mucho tiempo. O sea, hay procesos académicos, procesos formativos, procesos que sin duda llegarían una estudiante como tú y un estudiante del colegio que menciono en condiciones distintas a enfrentar un examen de ingreso. Entonces, esas disparidades sin duda ya están segregando implícitamente a un grupo de ecuatorianos. Importante, sin duda, las apreciaciones que das. En educación básica, ¿qué planteas hacer en educación básica? Tenemos la LOI del 2011, de carácter intercultural, se llama Ley Orgánica de Carácter Intercultural, que en la práctica no tiene interculturalidad, no lo digo solo yo. Tenemos las reformas a la LOI del 2021, perdón, en que se hicieron algunos ajustes, algunos procesos para etnoeducación y temas relativos a aquello, pero también están procesos un poquito, dirías, maquiavélicos en el tema de las asignaciones docentes, de los salarios a los docentes. Tenemos déficit de maestros en el país, tenemos una educación intercultural bilingüe que ha ido cada vez en desmedro. En educación básica, ¿qué quiere hacer Elsa Guerra Rodríguez de la Asamblea para transformarla? Bueno, yo creo que es necesario una política integral. Y esa política significa revisar, sí, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, revisar su reglamento, pero también me parece que tiene que ver con inversión social y con políticas públicas claras y con voluntad política, que es fundamental. Yo creo que todas esas dimensiones tienen que jugar de manera integral para resolver la gran crisis educativa, que parte justamente desde el ingreso. Yo creo que ahí la propuesta con Yacu Pérez es, estamos levantando un diagnóstico para mirar realmente más allá de los registros oficiales, cuál es el impacto que ha producido justamente para nuestros niños y niñas la pandemia, la inseguridad, la precarización de la vida en el acceso a la educación. Eso significa, por ejemplo, la necesidad primero de impulsar becas educativas. Necesitamos becas educativas porque esta idea de la gratuidad de la educación tiene estos gastos ocultos que siempre los evidenciamos en nuestras clases de educación. O sea, los gastos ocultos que no están presentes justamente solo en el uniforme o en los libros, sino que tienen que ver con la movilización, con la alimentación, que tienen que ver con la posibilidad de que los niños puedan estudiar y dejar de trabajar, porque muchos niños tienen que trabajar y estudiar a la vez y no pueden jugar. Entonces, yo creo que esos elementos son importantes. Queremos impulsar un gran proyecto de becas educativas que permitan que los niños, sobre todo más empobrecidos y de sectores rurales, puedan acceder a la educación en nuestro país. Ese es un primer elemento. Hay muchas provincias y cantones donde los niveles de peligrosidad han aumentado tanto que, como te decía, han significado que nuestros niños estén siendo reclutados por el crimen organizado. Tenemos que intervenir esos sectores de tal manera que podamos disputar los proyectos de vida de los niños para que los niños puedan tener becas educativas. El segundo elemento tiene que ver justamente con lo que tú has planteado, que tiene que ver con la equidad salarial.
Hay ya algunas demandas de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Hay también algunos debates alrededor. Me parece que necesitamos tener espacios de diálogos frontales con todos los sectores, con todos los gremios del sistema educativo, de tal manera que escuchemos sus demandas. En otros países, uno de los grupos mejor pagados, mejor remunerados son los docentes, porque los docentes están el presente y el futuro de nuestro país. Y sin embargo, en nuestro país durante muchas décadas hemos sido los que menos hemos ganado o el reconocimiento ha sido parcial. Necesitamos que exista una mejor remuneración para nuestros docentes, pero también que exista equidad salarial, que es un principio universal y que es un principio fundamental. Necesitamos también revisar los currículos educativos. Yo estoy de acuerdo contigo, Alexis, en esta idea de que esta Ley Orgánica de Educación Intercultural solo tiene el nombre. Hay avances importantes, se reconoce la necesidad de enfoques, pero no podemos quedarnos ahí. Yo creo que es necesario mirar entonces desde el pluralismo, desde la necesidad de la interculturalidad crítica, porque la interculturalidad crítica no esta interculturalidad institucionalizada que muchas veces está en la Constitución, ¿verdad? Que dice, sí, vivimos en un estado donde hay muchos pueblos, comunidades y nacionalidades que tienen que respetarse desde una perspectiva horizontal y donde la educación también se convierte en un espacio de vínculo para el respeto a su autonomía, su cosmovisión, su autodeterminación y también para el diálogo entre todos estos sectores, un ejercicio horizontal. Eso es falso. Y eso es falso porque hay muchas asimetrías que tienen que ser resueltas. Esas asimetrías, esas desigualdades tienen que ver con la revalorización de la educación intercultural bilingüe en este país. Se ha denunciado el cierre de muchas escuelas, se ha denunciado la intromisión también del gobierno central desde perspectivas que intentan invisibilizar el valor de otras formas de comprender la educación, desde otras formas de pedagogía, desde otras formas de comprender los objetivos de enseñanza-aprendizaje y obviamente en el marco de la cosmovisión de cada una de las culturas. Me parece que ahí entonces, además de revisar la norma, porque la norma puede llegar hasta cierto punto, es necesario revisar el compromiso que podamos tener desde las autoridades y desde todos los sectores de la sociedad. Yo creo que ahí entonces es necesario inversión, necesitamos invertir. Sé que ahora estamos en una crisis y ahí tenemos algunas salidas que queremos proponer y además también que exista un diálogo real. Lo interesante de esto es que la Alianza Claro que se puede con Yacu Pérez, pues Yacu ha estado en estas discusiones, ha estado en estas demandas, justamente para nosotros es fundamental que él también represente justamente la demanda de varios sectores que han sido olvidados, que han sido invisibilizados, y que en ese ejercicio entonces también pues podamos articular y hacer un ejercicio de interculturalización crítica para debatir y discutir qué es la educación hoy, qué es la educación intercultural bilingüe hoy y cómo interculturalizar todo el sistema educativo. Preciso, efectivo, necesario. Estamos con Elsa Guerra Rodríguez, candidata asambleísta por la provincia de Pichincha en la Alianza Claro que se puede, que auspicia también al candidato presidencial Yacu Pérez. Volvemos luego de esta segunda pausa musical a conversar de temas de estrategia, de táctica, temas inmediatos, temas de largo plazo. Aquí, en Rompe el Muro. No se vayan. Usted escucha Rompe el Muro. Los temas de la educación, La instrucción, la pedagogía, la didáctica. Ya regresamos. Juntos, en cualquier momento. Ingresa a nuestro portal www.vozandina.uasb.edu.es. En contacto, siempre. Estamos de regreso en Rompe el Muro, el programa educativo de la educación. Llegamos a este último bloque en el diálogo, los candidatos y la educación, conversando con Elcita, la querida amiga Elcita, la doctora Elsa Guerra Rodríguez, candidata asambleísta por las listas 2, 17, 20. Elcita, pues mientras tú llegas a la asamblea, te instalarás, entiendo que, ¿cuándo se instalan? En el 2024, ¿no? ¿O no? Las elecciones son en agosto y se instalan.
Bueno, primero esperando que contar con su apoyo, siempre vamos a llegar, siempre que contemos con su apoyo, para nosotros es fundamental que esta nueva política llegue a espacios como la Asamblea Nacional para romper pues esos pactos ocultos que están ahí moviéndose por sobre nuestras necesidades. Y si logramos ganar, que sabemos que vamos a hacerlo este 20 de agosto, entendemos que en el mes de octubre tal vez tengamos que estar ya en nuestras oficinas En octubre el comenzando a CITA, trabajar. en octubre el CITA está en la asamblea, pero mientras tanto, mientras eso ocurre, o sea, tenemos realmente políticamente unos tiempos un poco apretados, ¿no? Empezamos en octubre del 2023 y tendríamos en la práctica hasta el 2024, en que se anuncian las nuevas elecciones, ¿verdad? Para el nuevo gobierno que comenzaría el 2025, es así, unas nuevas elecciones para el siguiente periodo. Sí, pensamos que más o menos tendremos entre 1 año, 4 a 5 meses para poder hacer nuestro trabajo. Un año y un poco más. ¿Qué cosas se harían en el corto plazo? Recordemos que la política es así, en este sui generis periodo, tanto al presidente cuanto a las autoridades, es la oportunidad de tener continuidad en el 2025, que los ecuatorianos digan, en efecto, cometí un acierto al elegirlos, o que ante la falta de gestión o ante la falta de procesos para las siguientes elecciones digan, lastimosamente no hicieron nada, entonces no voy a votar por ellos. ¿Qué propuestas se hacen en el corto plazo, en este periodo corto que tú has hecho? Que tú nos has dicho que es real, ¿no? Mira, Alexis, yo creo que ahí, pues sin duda tenemos un gran desafío. Sabemos que hay unos procedimientos que hay que cumplir para la aprobación de las leyes, sabemos que tenemos muchísimo trabajo que hacer que no ha hecho las autoridades anteriores, otras que dejaron a mitad de hacer, y demandas urgentes y necesarias en el país. En algunos casos vamos a poder dejar aprobadas algunas leyes, en otros casos vamos a dejar semillas que esperamos que puedan florecer o impulsarse en la siguiente gestión. Esos van a ser nuestros objetivos, porque yo creo que parte de una nueva política es ser realistas y no mentir al pueblo, no mentir a la gente. ¿Qué creemos que es urgente? Pues sin duda alguna estamos enfrentando el fenómeno del niño. El tema del fenómeno del niño necesita que tengamos urgentemente una ley de gestión de riesgos que no hay. Hay un proyecto de ley que está en segundo debate. Ese proyecto queremos llegar, revisarlo, retomarlo, cambiar, modificar lo que se necesita de tal manera que tengamos una institucionalidad fuerte, una estructura fuerte que pueda enfrentar, que pueda mitigar los desastres naturales, que pueda mitigar los riesgos de nuestro país y que sin duda tenga articulación en todas las dimensiones, que revise, por ejemplo, las implicaciones en el campo de la salud, del tema epidemiológico, las afectaciones a los sectores productivos y sobre todo a los sectores más empobrecidos, que son los que viven, si no los efectos de un desastre natural en nuestro país. Además de esto, sin duda alguna, un eje fundamental para mí es el tema educativo. Hoy hemos tenido la maravillosa oportunidad de hablar de varios temas, ¿no? Algunos que tienen que ver con una discusión de largo alcance, otros que tienen que ver con cambios más específicos que vamos a impulsar, y eso queremos trabajarlo con fuerza cuando lleguemos, hacer justamente e impulsar los proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior y revisar la Ley Orgánica de Educación Intercultural, de tal manera que podamos recoger aquello que no se haya recogido y hacer las modificaciones necesarias. Además, como les había comentado, Yacu también hará su parte, y en eso desde la Alianza Claro que se puede hay un compromiso real de inversión de presupuesto, mejoramiento de su estructura, revisión para garantizar equidad salarial y mejorar la democratización del sistema educativo y el acceso pleno al mismo. Esto tiene que estar articulado a un tema del trabajo. Hay 8 proyectos de código de trabajo en la Asamblea Nacional. Es necesario mirar si logramos revisar estos proyectos de tal manera que podamos impulsar un proyecto importante. Hay uno presentado por el Frente Unitario de Trabajadores. Eso va a permitir, por ejemplo, generar algo que también es importante y es empleo. Discutir, por ejemplo, la necesidad de mejorar esto que sí dice la Constitución, pero no se cumple, que es el tema del trabajo digno, de un salario digno, de mejorar las políticas en el campo laboral, que los jóvenes, por ejemplo, podamos acceder más al trabajo, porque miren que el tema del empleo juvenil es fundamental. Hoy, Alexis, estamos viviendo otra vez una ola migratoria muy preocupante en nuestro país. En los últimos 4 años han migrado más de 190,000 personas, entre ellos jóvenes y niños, más de 8,000
niños han migrado de manera irregular, sabiendo que el tema de este tipo de migración puede atentar contra su propia vida, su integridad, pero aún así lo están haciendo porque sienten que Ecuador no es un espacio de las oportunidades, de esas oportunidades que nos prometió Lazo y que no las cumplió. Eso entonces tiene que ver justamente con impulsar políticas de empleo juvenil. Queremos, por ejemplo, impulsar algunas. Una de esas tiene que ver justamente que cuando una empresa inicie sus actividades económicas, contrate por lo menos al 20% de su personal y que sean ellos jóvenes. Eso va a permitir justamente ampliar el acceso para los jóvenes al trabajo, que las prácticas preprofesionales realmente sean pagadas y que sean reconocidas como experiencia laboral. Pero también es necesario, por ejemplo, impulsar proyectos para sostener los emprendimientos como lo habíamos planteado, emprendimientos de los jóvenes y de las mujeres. Yaco ha dicho que necesitamos impulsar y pagar la deuda social. Y una gran deuda social que tenemos justamente son con los jóvenes y también con las mujeres. Por eso es que también queremos discutir el Código de Trabajo. ¿Qué otras leyes necesitamos revisar? Necesitamos revisar, por ejemplo, justamente la ley de soberanía alimentaria, la ley orgánica de soberanía alimentaria, de tal manera que podamos fortalecer el trabajo del campo, de nuestros agricultores, de las actividades agropecuarias. Hay una desigualdad increíble, a pesar de que los trabajadores del campo nos sostuvieron la vida en la pandemia y nos han sostenido, siempre sostienen nuestras economías, también viven mucha precarización de la vida. Y esa precarización de la vida está en el hecho, por ejemplo, de que no reciben un precio justo por el trabajo que realizan, por ejemplo, por los productos que cosechan, por sus productos, por ejemplo. La intermediación ha generado una precarización tenaz. Necesitamos entonces políticas claras y que mejoren esas condiciones. Necesitamos garantizar la soberanía alimentaria, que tiene que ver justamente con el reconocimiento de mecanismos alternativos, por ejemplo, de la agricultura inclusive, de la agroecología, que dé ese paso y ese cambio de la matriz productiva a otras formas de comprender la economía. Entonces, este gran cambio que implica grandes transformaciones queremos hacerlo desde el gobierno central y también desde la Asamblea Nacional. Importante el cita, importantes temas precisos. Estamos llegando al final de este diálogo. Tú dices que vas a dejar, unas va a hacerlo y a preparar el camino. El preparar el camino quizás tiene una mirada estratégica, ¿no? Una mirada de ir hacia cambiar temas estructurales. ¿Qué cosas estructurales? Se me ocurre, por ejemplo, la relación que tú mencionabas al inicio del garantizar la conectividad a toda la población, el garantizar el acceso a Internet. Solo 16% de hogares rurales acceden al Internet en este país y igual cifra se da para el acceso a radio y televisión. Entonces, es una coordinación intersectorial con el Ministerio de Telecomunicaciones, un ejercicio de, ¿qué será?, de responsabilidad social también con las empresas, las grandes empresas que están negociando ya mismo, Telefónica, Claro, que están negociando con el gobierno, ¿no?, sus frecuencias. Se me ocurre esa, pero ¿cuáles otras cosas harías? Y de paso, pues, tus palabras finales para nuestros radioescuchas de Rompe el Muro, que estoy seguro van a apoyarte con su voto. Muchas gracias, Alexis, gracias de corazón. Lo hacemos también de corazón. Somos gente como ustedes, trabajamos para comer todos los días y es hora que nosotros lleguemos a espacios de poder, no como el fin en sí mismo, sino como un medio para transformar las grandes desigualdades. Sin duda hay que pensar en el corto, el mediano y también el largo plazo. ¿Cómo nos pensamos en ese Ecuador del 2030, del 2040? Y hoy nos pensamos como una potencia ecológica, pues, una potencia ecológica que defienda la vida, que dé un ejemplo al mundo, que podemos proteger, decirle sí al Yasuní, sí al Choco Andino, sí a nuestras reservas hídricas, por ejemplo, y que podemos dar el salto cualitativo para no depender económicamente del petróleo o la extracción minera, sino que, por ejemplo, podemos impulsar y sostener proyectos interesantes como los que hacen las mujeres en el Choco Andino, proyectos agroecológicos, inclusive están posicionados en el mercado y que producen de manera amigable con la naturaleza. Potenciar, impulsar proyectos de turismo ecológico, turismo comunitario, de tal manera que también seamos una potencia turística. También nos pensamos como un Ecuador
donde, por ejemplo, las personas podamos caminar con seguridad en la calle, donde las mujeres podamos estar con mayor tranquilidad, donde podamos luchar y ser referentes en la lucha contra el acoso y con todas las formas de violencia, por ejemplo, donde vayamos avanzando hacia el reconocimiento de el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres en casa. Que, por ejemplo, nos tengamos un sistema o algo que hemos discutido y demandado las mujeres y un sistema de cuidados en este país que permita, por ejemplo, que nuestros niños puedan educarse de manera integral, mientras que las mujeres, los papás, las mamás podamos trabajar con dignidad. Eso que soñamos puede ser posible si tomamos decisiones diferentes, donde rompamos las brechas digitales, como lo hemos planteado. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con eficiencia. Tenemos que comprender que la política es un trabajo. Como todos trabajamos, cumplimos con nuestro trabajo de manera eficiente, llegamos a objetivos y eso debe ser esta nueva política. Yo te cuento, querido Alexis, y a todas las personas que nos están escuchando y mirando, que hay posibilidades. Tenemos grupos que están trabajando distintos temas, entre ellos el tema de telecomunicaciones. El CNT podría asumir un trabajo importante para romper las brechas digitales, pero lastimosamente no ha sido manejado de manera eficiente. Tiene la tecnología, podría articularse a otros proyectos de carácter nacional y podríamos ir cubriendo la brecha digital. Pero además, lo que tú bien has dicho, la responsabilidad de otras empresas. Hoy nos encontramos justamente en la negociación de la concesión de telefónicas. Parte de la negociación de la concesión de telefónicas debería ser asumir el compromiso y la responsabilidad social de ir rompiendo las brechas digitales, sobre todo para los sectores más empobrecidos de nuestro país, pero que no solo significa acceder a Internet, sino un Internet de calidad. Ahora tenemos Internet en parques que ni siquiera sirven o funcionan. Necesitamos Internet de calidad para que podamos estudiar de manera plena, para que podamos hacer teletrabajo y para que demos ese salto cualitativo a ese Ecuador de dignidad que nos merecemos, porque somos sujetos que trabajamos todos los días por nuestras familias y que lastimosamente hemos sido invisibilizados por los gobiernos de turno. Quiero invitarles entonces a la ciudadanía, a todas las personas que nos miran esta noche, a que revisen nuestras propuestas, a que votemos con responsabilidad, a que miren que esta, desde mi perspectiva y desde muchos sectores, es la única alternativa que tiene una propuesta clara, que está construida desde abajo, con los distintos sectores, desde la diversidad, que siga construyéndose con su apoyo. Este 20 de agosto tenemos la posibilidad de dar un salto cualitativo con la Alianza Claro que se puede. Y finalmente invitarles a que sigan mis redes sociales, Elsa Aguirre, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, para que revisen ahí todos nuestros videos, propuestas y planes y que se sumen a esta ola de cambio. Muchas gracias, querida Elsita, por haber compartido con nosotros este diálogo. Muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos y amigas que nos sintonizan los jueves a las 19:30 aquí en Radio Voz Andina Internacional. Soy Alexis Oviedo, estamos en Rompe el Muro. Nos veremos el próximo jueves para otro diálogo con la educación. El próximo jueves estaremos conversando con Nori Pinela, candidata vicepresidencial, y quien nos dará también su perspectiva de qué hacer con la educación desde otro nivel, desde el nivel del Ejecutivo. Agradezco como siempre a Tito Chela, que está apoyándonos desde los controles en Radio Voz Andina Internacional. Salud y alegría, que tengan un lindo fin de semana. Gracias, querida Elsita, mucha suerte, estoy seguro que vas a llegar y que vas a hacer un excelente trabajo. Vamos a romper el muro. Muchas gracias, Alexis, un abrazo, una linda noche. Igualmente, un abrazo a todos ustedes. Buenas noches. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.